Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Llevamos una temporada hablando de cómo las plantas evolucionaron pasito a pasito para poder sobrevivir en tierra firme. Lo llamaría una serie, pero lo cierto es que estamos cubriendo una diversidad biológica tan gigantesca, unos abismos de tiempo tan mareantes, que más bien diría que son un conjunto de temas vagamente relacionados por el mismo hilo conductor. El hilo es importante, sin embargo, porque lleva al mundo tal y como lo conocemos. En el último episodio se había estado hablando de la evolución de las plantas vasculares o traqueófitas. Estas plantas habían dado un importante paso adelante en complejidad con respecto a lo que existía en su momento, que eran básicamente cosas diminutas parecidas a musgos. Este paso se debe a varias adaptaciones de las que hablamos en su momento, pero la más importante, y la que le da el nombre al grupo, es un sistema de tubos rígidos con una doble función. Por un lado, este sistema le da a la planta una forma de soporte estructural que le permite combatir la gravedad y crecer más alto. Por otro, conduce agua, nutrientes y productos de la fotosíntesis de un lado a otro de la planta. Esta última función es especialmente importante, ya que permite un grado mayor de especialización de las distintas partes de la planta. De pronto podemos tener cosas como raíces, que no hacen la fotosíntesis pero son muy buenas absorbiendo agua y nutrientes, y hojas que, por su lado, no hacen más que perder agua hacia la atmósfera, pero que son capaces de absorber gran cantidad de energía solar gracias a su amplia superficie. Las raíces importan glucosa de la fotosíntesis y exportan agua y nutrientes. Las hojas hacen la operación comercial opuesta y el tallo como intermediario se lleva parte de los productos de ambos. Este principio de economía vegetal es lo que permite que existan cosas como un árbol, cosas que hoy en día damos muy por supuesto. Pero en el momento en el que hemos dejado aparcada la máquina del tiempo, los árboles son todavía ciencia ficción evolutiva. Por estos tiempos, pese a que las plantas vasculares ya han empezado a estirarse bajo un sol antiguo, son todavía cosas bastante simples. No podemos volver atrás en el tiempo para observarlas, al menos por ahora, así que no tenemos muchos detalles sobre ellas. Pero los fósiles que conservamos de este periodo nos dicen que tenían aunque sea un parecido superficial con ciertas plantas que están vivas hoy en día, y que quizá nos puedan dar una idea aproximada del tipo de vida que existía en aquellos tiempos. Estas plantas son los helechos y las licófitas. De la misma forma que vimos en el caso de las briófitas, los helechos y las licófitas no son plantas que estén estrechamente emparentadas. Si están agrupadas es porque representan un grado evolutivo. Esto significa que comparten una serie de características que asumimos, debido a lo que vemos en el registro fósil, que predominaban en su momento. En este punto del pasado, los helechos y las licófitas eran la última moda, y estaban en todas partes. Así que aunque estrictamente no sean un grupo evolutivo válido, en la práctica los podemos agrupar en las llamadas pteridófitas, con P antes de la T, o plantas parecidas a helechos, si lo traducimos un poco libremente. Al igual que los musgos de los que ya hablamos, cuando hablamos de las pteridófitas tenemos que tener en cuenta que cada especie tiene dos tipos distintos de cuerpo. Tenemos, por un lado, una planta que tiene una única copia de cada gen dentro de sus células. Esta planta se reproduce mediante células sexuales afines a nuestros óvulos y espermatozoides. El nombre técnico de estas células sexuales es gametos, y por tanto a esta planta que los produce la llamamos gametófito. Cuando los gametos se juntan, forman un cigoto con dos copias de cada uno de sus genes, que se desarrolla hasta formar una nueva planta, también con esas dos copias en sus células. Esta planta se reproduce asexualmente mediante la producción de esporas, que de nuevo tienen una única copia de su genoma. Estas esporas se dispersarán y crecerán para formar nuevos gametófitos. A esta planta con dos copias de su genoma, como produce esporas, la llamamos esporófito. En el caso de los musgos veíamos que el gametófito era el cuerpo más grande y llamativo de la planta, el que vemos habitualmente. El esporófito, en cambio, era un tallo simple que crecía encima del gametófito y que recibía alimento de él, casi como un parásito. En el caso de los helechos y similares esto es un poco distinto. Empecemos por los helechos propiamente dichos, que son los miembros más comunes de este grupo. Creo que todos hemos visto un helecho, ¿verdad? Pero por si acaso son esas plantas generalmente bajas, con hojas amplias de aspecto plumoso a las que llamamos frondes, y que suelen crecer en lugares húmedos o a la sombra de árboles más grandes. Pues bien, en este caso lo que llamamos helecho es el esporófito, la planta que tiene dos copias de cada uno de sus genes. Este esporófito se reproduce asexualmente por esporas, que se forman en órganos especializados que podemos encontrar en el anverso de algunas de sus hojas. Estas esporas se dispersan y pueden pasar mucho tiempo en letargo hasta que se dan las condiciones adecuadas para germinar. Cuando lo hacen, dan lugar a gametófitos de apenas 1 centímetro de tamaño con forma de laminita verde. Son muy pequeños,
y pasan fácilmente desapercibidos si uno no sabe lo que está buscando. Estos gametófitos se parecen a los musgos y similares en el sentido de que necesitan mucha humedad para crecer, y sobre todo para reproducirse. Al igual que en el caso de las briófitas, el gameto masculino debe alcanzar el femenino nadando, lo cual requiere que el gametófito esté recubierto de una película de agua, aunque sea muy fina. Cuando la fecundación ocurre, al igual que en musgos y demás, el esporófito crece encima del gametófito, solo que en este caso es una planta grande e independiente, que no necesita el gametófito para nada. El gametófito permanecerá durante un tiempo en la base de la nueva plantita, pero a medida que el helecho vaya creciendo, irá a su vez degradándose y acabará desapareciendo. Entre los helechos merece la pena destacar brevemente a un grupo de plantas que van a ser importantes para el tema de este episodio, los equisetos o colas de caballo. La cola de caballo es una planta a la que tradicionalmente se le han dado usos medicinales, aunque no hay evidencia dura con respecto a su efectividad. Pero sea como sea, los esporófitos de los equisetos son reconocibles por un tallo hueco con una apariencia claramente segmentada, como si fueran el cuerpo de algún artrópodo perdido en el tiempo. De las articulaciones de estos segmentos salen anillos de hojas muy pequeñas que han perdido su capacidad fotosintética. En vez de ellas es este tallo tan modificado el que se ocupa de absorber energía solar. Por último, en la punta de algunos de estos tallos hay unos órganos formados por un conjunto de estructuras en forma de escama dispuestas alrededor de un eje central, que colectivamente tienen forma de cono. Si estáis pensando en una piña como la de un pino, efectivamente es algo muy parecido, pero un poco más blandito. En estos conos, o estróbilos si queremos ponernos técnicos, es donde el esporófito de las colas de caballo fabrica las esporas. Las últimas plantas de las que tenemos que hablar son las licófitas, el otro grupo que compone las pteridófitas, o plantas parecidas a helechos. Las licófitas tienen un ciclo de vida similar al de los helechos, pero sus esporófitos tienen un aspecto diferente y muy característico. En vez de los frondes grandes parecidos a un abanico de plumas de los helechos, las licófitas tienen multitud de hojas muy simples y pequeñas con forma afilada o plana. Estas hojas cubren el tallo en toda su longitud, y cada licófita está compuesta de varios tallos que salen de un tallo rastrero o estolón que crece paralelo al suelo y muchas veces bajo el suelo. Los gametófitos, por su parte, sí que son parecidos a los de los helechos, en el sentido de que son pobres y delicadas laminitas verdes, encima de las que crece el esporófito y que acaban muriendo. Por último, algunas licófitas forman conos o estróbilos de forma parecida a las colas de caballo, mientras que otras forman esporas en cápsulas dispersas por el tallo. Os dejaré fotos de estas plantas en la descripción, y los nombres bien escritos por si queréis buscar por vuestra cuenta en internet. Pero ahora que tenemos al menos una idea general de la pinta que tienen, sigamos con nuestra historia donde la dejamos, hace unos 425 millones de años, o podrían ser 435, o puede que 415. El hecho de que los márgenes de error con los que estamos tratando lleguen a la decena de millones de años nos da una idea de lo difícil que es saber con precisión cosas que pasaron hace tanto tiempo, pero eso no quiere decir que no sepamos absolutamente nada. Nos podemos imaginar la tierra firme en estas épocas como un lugar poco emocionante comparado con lo que tenemos hoy en día. Encontraríamos plantas bajas del tamaño de hierbas o arbustos que crecerían en lugares con mucha humedad. Por lo que vemos en fósiles, la aparición de plantas como las que vemos hoy en día fue algo progresivo, como corresponde a un proceso evolutivo. Comenzamos con plantas muy bajas, con tallos rastreros parecidos a las licófitas y con raíces muy poco desarrolladas. Este tipo de plantas formarían alfombras verdes en las tierras saturadas de agua que podemos encontrar cerca de ríos y lagos, cosas como pantanos o como humedales. De hecho, si os imagináis el típico humedal y os aseguráis de eliminar las flores primero, quizás sea una aproximación de la pinta que tenía la única vegetación que existía en tierra firme en estos tiempos tan antiguos, al menos vista desde lejos, claro. En estos primeros ecosistemas terrestres, porque ya es lo que son, la parte correspondiente a la fauna estaría dominada principalmente por artrópodos, que se las apañaron para adaptarse a vivir fuera del agua inmediatamente, una vez hubo algo que comer. Probablemente ese exoesqueleto impermeable que ya tenían dentro del agua los ayudó bastante en el proceso. Este no es un paisaje especialmente emocionante, pero encierra un potencial absolutamente brutal. La vida ha establecido una cabeza de puente estable en tierra firme, y sabiendo cómo funcionan estas cosas, ya nos podemos imaginar que la cosa no va a quedar aquí. Durante las siguientes decenas de millones de años, las plantas vasculares fueron desarrollando raíces más profundas, tallos más altos, aprendiendo a sobrevivir en ese ambiente que hace relativamente poco parecía tan hostil.
Para cuando paramos de nuevo la máquina del tiempo, hará unos 370 millones de años. Nos encontramos rodeados de un paraje que parece sacado de otro planeta. A nuestro alrededor crecen cosas parecidas a helechos y a licófitas, pero a una escala gigantesca. En algún punto de estos millones de años han aprendido a reforzar sus tallos con lignina, formando lo que los humanos llamamos madera. Se han adaptado también a crecer en anchura, y estos tallos anchos y duros, estos troncos, les permiten crecer mucho más alto. Son, en definitiva, árboles, solo que con aspectos muy distintos a los que estamos acostumbrados a ver. Algunos de ellos podrían tener un aspecto similar a un abeto visto desde lejos, pero al acercarnos rápidamente veríamos que sus hojas son en realidad frondes como los que vemos en los helechos modernos. Otros tendrían aspectos todavía más extraños, con troncos muy altos y delgados en lo alto de los cuales crecen penachos de frondes. Podemos pensar en algo con el perfil general de una palmera, pero completamente diferente cuando lo miramos de cerca. Por último, tenemos fósiles de árboles emparentados con las colas de caballo que vimos antes. Estas serían plantas muy curiosas de ver, con los típicos tallos articulados que describimos antes, pero muy altos, quizá algo parecido a un bambú. Y en las articulaciones de estos tallos, a intervalos regulares, tendríamos estos círculos de hojas diminutas típicas de las colas de caballo actuales. Y no penséis que cuando llamamos a estas plantas tan extrañas árboles, estamos siendo condescendientes en absoluto. No es un caso de, bueno, estaban bien para su tiempo, pero no eran gran cosa. Las plantas fósiles que he estado describiendo son árboles hechos y derechos, con alturas de 10 o 20 metros, y a veces más, quizá 40 o 50. En los tiempos en los que estamos, el dióxido de carbono atmosférico tenía niveles muy altos, quizá unas 10 veces los de hoy en día. Todo este carbono atmosférico es básicamente comida gratis para las plantas, que lo convierten en carbono orgánico mediante fotosíntesis y lo usan para crear más planta, para crecer. Así que a medida que pasan los millones de años, estas zonas pantanosas se convierten en bosques densísimos de plantas parecidas a helechos, que compiten por el espacio y por la luz solar. Hay que tener en cuenta además que no tienen dónde ir. Aunque en muchos aspectos parecen árboles, siguen teniendo el ciclo de vida de los helechos, y sus gametófitos producen gametos masculinos que necesitan nadar. Por eso a estas plantas les es muy difícil alejarse de humedales, pantanos y demás. Tenemos que imaginarnos entonces auténticas selvas densas y oscuras, en zonas tropicales con mucha humedad, el tipo de ecosistema que nos podemos encontrar en las riberas de los grandes ríos, como por ejemplo el Congo o el Amazonas. Lugares donde viven muchísimas plantas muy apretadas y por tanto en los que también mueren muchas. Esto último es importante, porque en este tipo de lugares pantanosos la materia orgánica se descompone muy lentamente. Así que muchas veces estos troncos de árboles caídos, densos y repletos de lignina que es muy difícil de descomponer, no desaparecen, simplemente permanecen, se pudren muy despacio y poco a poco van hundiéndose en el suelo a medida que el bosque sigue creciendo encima de ellos. Tenemos que imaginarnos este proceso repitiéndose a lo largo de millones y millones de años, bosques creciendo encima de bosques, encima de bosques, encima de bosques. Aunque las especies de plantas que los formaban fueron cambiando a lo largo del tiempo, este tipo de selvas que aparecieron hace unos 370 millones de años perduraron hasta hace aproximadamente 305. Durante este tiempo la vida se consolidó en tierra firme. Notablemente ciertos peces de aletas lobuladas comenzaron a pasar más y más tiempo fuera del agua, dando lugar a los primeros tetrápodos, animales de 4 patas, vertebrados terrestres. Si paramos nuestro viaje en algunos puntos de este trayecto, seguramente podríamos encontrar algunos animales que nos recordarían mucho a los anfibios de hoy en día. Alrededor de esta última fecha, hace 305 millones de años, estas enormes selvas pantanosas de helechos comienzan a colapsarse y acaban desapareciendo. Aunque como siempre es difícil hablar de cosas que pasaron hace tanto, se piensa que la razón de esta desaparición fue un cambio del clima terrestre a un régimen más frío y seco. Sin embargo, los 60 o 70 millones de años que duraron estos bosques dan para muchos árboles muertos. A lo largo del periodo de tiempo en el que estos bosques existieron, una cantidad gigantesca de materia orgánica fue creada por las plantas y sepultada en el suelo al no poder descomponerse completamente. A lo largo de más y más millones de años, esa materia orgánica fue comprimida y transformada por los procesos geológicos, y hoy en día la llamamos carbón. Es por ello que a la época en la que estas densas y húmedas selvas vieron sus mejores días, se la conoce como carbonífero.
La gran mayoría del carbón que usamos para conseguir energía proviene de estos bosques, y de hecho en los techos de algunas minas de carbón todavía podemos encontrar marcas de plantas que se desplomaron en el suelo de algún bosque paleozoico. Desde la llegada de la revolución industrial, los seres humanos hemos estado recuperando ese carbón, esa energía solar almacenada por las plantas y custodiada por la tierra, quemando leña sacada de árboles que vivieron hace cientos de millones de años. Y de hecho todavía dependemos mucho de ella, lo cual puede llegar a ser un problema. Por un lado, al quemar estos bosques estamos liberando de vuelta a la atmósfera el carbono que los árboles capturaron hace tanto tiempo. Esto va a provocar cierto desequilibrio en la geoquímica global, y no sabemos hasta qué punto los ciclos naturales de la Tierra van a poder compensarlo. La hipótesis prevalente hoy en día es que no mucho, y que si continuamos quemando carbón y otros combustibles fósiles, es posible que causemos perturbaciones climáticas importantes, que al planeta quizá no le importen tanto a largo plazo, pero que podrían ser bastante malas para nosotros. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que desde el colapso de los bosques del Carbonífero el ritmo de creación de carbón ha sido mucho menor. El caso del Carbonífero fue especial, y es curioso pensar que gracias a estas circunstancias especiales de su momento, unos monos pelados 300 y tantos cientos de millones de años más tarde dieron un salto tecnológico que llevó a algunas de las cosas más maravillosas y más terribles que han ocurrido en nuestro planeta. Pero sea como sea, el Carbonífero solo ocurrió una vez. El carbón y otros combustibles fósiles son por tanto recursos hasta cierto punto limitados, y si queremos seguir creando cosas maravillosas y terribles, más nos vale ir pensando buenas alternativas. Y mientras pensamos, para el próximo episodio, veremos algo que ha estado ocurriendo a la vez que estos grandes bosques. Y es que mientras las selvas carboníferas se dormían en sus laureles, otras plantas han seguido evolucionando e innovando. La innovación, en concreto, es algo tan aparentemente simple como una semilla, pero la consecuencia son plantas que sobrevivieron allí donde los grandes helechos se colapsaron, plantas que hoy en día forman la gran mayoría de la vida vegetal en tierra firme. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado del episodio.